Buenos días. Que Dios nos dé otra oportunidad para estudiar juntos su palabra. Es una nueva evidencia adicional de que quiere que le conozcamos, que le amemos y le sigamos. Qué privilegio es tener este tiempo juntos. Vamos a orar. Gracias, Dios, por amarnos tanto como para enviar a Jesús a morir por nosotros cuando aún éramos pecadores. Gracias por conocer nuestra condición, ser sensible a nuestra condición y hacer provisión para nuestra necesidad. En Cristo Jesús. Cuán grande es eso. Ayúdanos a apreciar más al Señor Jesús en esta mañana. En su nombre oramos. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al médico? Unos poquitos. A mí no me disgusta tanto como a otras personas. Pero la verdad es que ir al médico exige tiempo. Uno va y saca la cita y a veces no tiene agenda el médico. O a veces la cita queda para muy lejos. Y después va para ver al médico y la mayoría de los médicos no lo atienden a la hora que dijeron, ¿no? Donde llegue 5 minutos tarde, ahí sí tome. Pero quizás lo tiene que esperar una horita. ¿Será que el médico me va a atender? Sí, espere, está un tricito atrasado. Y eso puede demorarse bastante. Hoy vamos a hablar del médico al que debes acudir, que siempre tiene agenda para ti y te regala el remedio efectivo. ¿Cómo no ir a un médico así? Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Jesús demostró en los eventos narrados en los primeros 26 versículos de Lucas 5 su poder sobre la naturaleza, su poder sobre la enfermedad y su poder sobre el pecado. En unos pocos versículos vemos el gran poder de Jesús. Los peces estaban donde Él les mandó que estuviesen, no en cualquier lado, sino donde Él quiso. Allí estaban los peces. Y las enfermedades se dieron ante su palabra. Con una palabra suya bastaba. Sin embargo, a pesar del hecho que él andaba por todas partes haciendo el bien, su ministerio despertaba oposición y celos. Sus detractores entendían claramente que lo que Jesús hacía, solo puede hacerlo Dios, que es perdonar pecados y sanar enfermedades. Pero ya que sus detractores rehusaban creer que fuera Dios, tomaron por sentado que Jesús blasfemaba cuando hablaba de su autoridad y su persona divina. Lo cierto es que Jesús recibe a quienes se reconocen pecadores y Él rechaza a quienes se creen justos. Él recibe a pecadores, rechaza a los que se creen justos. Por cierto, el Evangelio no es para buenos, sino para malos. Y específicamente, el Evangelio es para quienes se saben malos y acuden a Dios en busca de perdón y limpieza. Debemos dejar nuestro pecado para recibir la salvación de Dios. Todos los que le dan la razón a Dios en cuanto a su imperfección, en cuanto a su condición de pecado, y reconocen también que necesitan ser restaurados con Él, ser perdonados, recibir la salvación. Los que se arrepienten de su condición de pecado son salvos. La buena noticia es esa:
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quienes se creen justos, quienes piensan que no necesitan de la reconciliación con Dios, continúan en su estado de condenación. Este es el mensaje del Evangelio, este es el mensaje que proclamamos, que Jesús salva a los pecadores que se arrepienten. Pero que quienes rehúsan reconocer que necesitan la salvación, permanecen en su estado de condenación. En el versículo 20 de Lucas 5, atribuirse a Jesús la capacidad para perdonar pecados. ¿Y cuánto pecado está dispuesto Dios a perdonar? Podría ser una pregunta. A este hombre le perdonó pecados, pero quizás es porque tenía poquitos. Entonces, si yo tengo más, ¿será que me perdona a mí? Bien podrían haberse preguntado eso. Quizás se preguntaban, ¿a quiénes se le perdonan los pecados y a quiénes no? ¿Por qué a ese hombre sí le perdonó los pecados? ¿Será que los míos también los perdona? Quizás se preguntaban, ¿cuáles son los parámetros o límites de su oferta de reconciliación? Otros quizás se preguntaban, ¿qué condiciones hay para recibir la misericordia de Dios? Esas preguntas tienen respuesta en el pasaje que estudiaremos hoy. Lucas 5, 27 al 32. Les invito a leer en sus Biblias. Después de estas cosas, su poder manifiesto sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Después de haber hecho esas cosas, salió Jesús y vio a un publicano, un cobrador de impuestos, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es nuestro texto. Leemos en los versículos 27 y 28 acerca del llamado de Leví. En el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, se le llama Mateo. Como en nuestros días, muchos en ese entonces tenían dos nombres. Entonces, él era Mateo Leví o Leví Mateo. Él era un publicano, un cobrador de impuestos judío al servicio del gobierno humano. Tales hombres eran aborrecidos por sus compatriotas, no solo debido a su colaboración con Roma, sino debido a sus prácticas faltas de honradez. Uno podía comprar una franquicia como cobrador de impuestos. Era cuestión de acceder a esa posición. Y los cobradores de impuestos tenían el derecho a cobrar no solamente lo que exigía el fisco romano, sino todo lo que pudieran sacarle a una persona. Y como herramienta para realizar su trabajo, tenían a su disposición la fuerza bruta del ejército imperial. Entonces, digamos que usted por sus 2 ovejas y sus 2 vacas debía 20 monedas. Eso era según la tabla del fisco. Pero venía el cobrador de impuestos y le decía, usted debe 20, pero deme 40. No, pero ¿cómo se le ocurre? Porque la tabla que sacaron este año dice que debo 20 nomás. Deme 40 o lo meto preso. Imagínense cuán queridas eran estas personas. ¿Cómo no amar a una persona así, verdad?
No, todo lo contrario, los odiaban porque cobraban lo que querían. Ahora los ricos entonces los sobornaban, entonces pagaban menos impuestos. Y los pobres no tenían de dónde, entonces tenían que pagar todo lo que se les exigía. Algunos dirían que no hemos avanzado mucho en cuanto a lo social. Los cobradores de impuestos eran las personas más odiadas por los judíos. Eran considerados traidores a la patria, porque se habían aliado con la fuerza invasora. Y la verdad, según la ley judía, ellos no tenían derecho a entrar al templo. Ellos eran considerados, por ejemplo, al mismo nivel que los puercos. O sea, en ese nivel estaban los cobradores de impuestos. Eran lo peor de lo peor a la mente judía. Entonces decíamos que quizás algunos decían, bueno, Jesús perdonó los pecados de un paralítico, pero ¿hasta dónde llega el deseo y la capacidad de Dios de perdonar? ¿Ven la importancia de que Jesús pasó frente a la mesa donde se cobraban los tributos y donde estaba Mateo y le dijo, tú que eres odiado por todos, tú de quien se cree que no tienes esperanza porque vendiste tu alma al enemigo, tú, sígueme. ¿Cuán importante es esto? ¿Cómo demostraba Jesús que no hay nadie que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios? A esa persona, a ese hombre llamado Leví, considerado por sus compatriotas como lo más bajo, llegó el llamado de Jesús a hacerse seguidor de él. Jesús ama a todo el mundo. Él entregó su vida por cada persona, incluyéndote a ti. Tú no estás fuera del alcance de la misericordia de Dios. Tú eres objeto del amor de Dios. No esperes más para entregarle tu vida. Hablo a veces con personas en cuanto a las cosas de Dios y es como si les resbalara. No es el momento, no tiene interés. Pero en otros momentos hablo con personas y están buscando desesperadamente de Dios, están listos para creer en Él. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Estás bajo convicción de pecado? ¿Estás consciente de tu necesidad de Dios? Dios llama a todos a volverse a Él, a arrepentirse. ¿Estás consciente de que Él te llama y que necesitas responder afirmativamente a su llamado? Si ese es el caso tuyo, da evidencia de que Él está obrando en ti. Si al escuchar hablar del perdón que Dios ofrece, tú dices, eso es lo que yo necesito, no rehúses llegar a Él. No le rechaces más, acude a Él. En Dios hallarás el perdón y la paz que tanto necesitas y que tanto anhelas tener. Ante la invitación de Jesús de seguirle, leemos en el versículo 28 de su respuesta. De inmediato, Leví lo dejó todo, se levantó y comenzó a seguirle. Es posible que él haya sido el discípulo que más dejó para seguir a Jesús. Por cierto, en lo económico, fue el que más bajó de estrato para seguir a Jesús. Esos puestos eran muy apetecidos, el de cobrador de impuestos. Y uno no se tomaba 3 años de tiempo sabático y volvía y que le estuviera ese puesto. No, ya eso se lo habían dado a otro. Esa franquicia le pertenecía a otra persona. Entonces él lo dejó su fortuna a fin de ser seguidor de Jesús. Consideró como basura su riqueza a fin de ganar a Cristo.
evaluó ambas cosas, su riqueza y tener a Cristo, y consideró como de más valor tener a Cristo. ¿Te cuesta dejar algunas cosas para ser seguidor de Jesús? Por cierto, el discipulado es costoso, pues Dios te pide todo. Él quiere tu vida entera. Sin embargo, decidir seguir a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar. Consideremos las palabras del apóstol Pablo. Él dejó su posición social exaltada por volverse seguidor del Señor Jesús y expresó su decisión de la siguiente manera en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al hacer las cuentas, este publicano, este cobrador de impuestos, dijo, vale más, es más importante, es mejor la riqueza de conocer a Dios que tener todos los lujos del mundo. Cuán importante es poner cuidado, escuchar el llamado de Jesús y seguirle. ¿Cómo has respondido a su llamado? ¿Lo has dejado todo por seguir a Cristo? Ese es el discipulado. El discipulado es, dejo atrás al mundo y sigo a Cristo. Él quiere toda tu vida. ¿Lo pones a Él primero? ¿Consideras el tener a Cristo como la mayor riqueza que puedes tener? ¿Buscas primero el reino de Dios y su justicia, confiando que Dios dará las demás cosas como añadidura? Estamos hablando de prioridades. Estamos hablando de lo importante para nosotros. ¿Le amas? ¿Le sigues? ¿Lo demuestras al pasar tiempo con Él leyendo la palabra? ¿Lo demuestras al conocerle más, al reflejar en tu vida el carácter de Cristo, al hablar a otras personas acerca de Él? El pasaje de hoy nos invita a eso, a dejarlo todo por Él, a volvernos seguidores suyos y hablar a la gente acerca de Jesús. Leví, también conocido como Mateo, su otro nombre, vino a ser el escritor del primer evangelio y nos relata su propia conversión en el capítulo 9 de Mateo. Tenemos el llamado de Leví en los versículos 27 y 28. Y vamos a ver en los siguientes versículos el porqué, la razón por la cual el Hijo del Hombre llama a pecadores. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es su misión? Y por ende, ¿cuál debe ser la misión de sus seguidores, los que se llaman imitadores de Él? Versículo 29 nos dice que Leví le hizo una pequeña celebración. ¿No dice eso en sus Biblias? ¿Le hizo qué? Un gran banquete. Y este hombre era de medios, porque ¿dónde hizo el gran banquete? No alquiló el salón comunal, ni tuvo que ir a otro lado. ¿Dónde hizo este gran banquete? La mayoría de la gente, para tener un sitio lindo, va y alquila otro sitio o usa el local de Noroccidente, que no es lujoso que digamos, pero es grande. Pero él no tuvo que ir más lejos que su propia casa, era de medios.
hizo un gran banquete en su casa e invitó a unos pocos, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Había ¿cuánta compañía? Mucha. No sabemos cuántos, pero había harta gente. Y los que habían sido invitados eran publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Y esos otros parecen ser los del versículo 30, donde dice: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Con recaudadores de impuestos y otra basura de la sociedad, era lo que ellos estaban diciendo. Al preparar el gran banquete, Leví quería honrar al Señor, deseaba testificar acerca de su compromiso con Cristo y presentar a sus amigos a Jesús. Se convirtió y su primer pensamiento fue ¿hacia quiénes? Hacia sus conocidos. Tú pasas tiempo pensando en gente que te rodea que no conoce a Jesús. Oras por la salvación de gente a tu alrededor. Vas y les buscas y les llamas y les dices: Dios quiere que te arrepientas. ¿Cuánto te interesas o preocupas por la salvación de gente sin Cristo? Una de las cosas que notamos cuando la gente llega a Cristo es que de una vez dice: ¡ay, mi mamá! ¡Ay, uy, mi hermano! ¡Uy, mi primo! ¡Uy, mi vecino! ¡Uy, mi compañero de trabajo! ¿Así fue cuando conociste a Cristo? De inmediato pensaste: esto que he recibido lo necesita gente conocida mía. Pero ¿será el caso tuyo, como también con lo que lucho yo, que con el pasar del tiempo, ay, es que hay muchas ocupaciones, es que no hay tiempo para hablar con la gente de Jesús? ¿Usted sabe a qué hora llego yo a la casa y a qué hora me tengo que ir por la mañana? No, ya no hay tiempo. Qué terrible que las ocupaciones de la vida nos desvíen del propósito de contar a otros acerca de quién es Jesús. O la falta de interés, o la pereza, o es que no sé cómo. De la vida de Mateo aprendemos que lo que yo tengo en Jesús debo compartirlo con otras personas. ¿Cuán importante es para ti que quienes te rodean escuchen de Jesús y crean en Él? Él preparó la fiesta en su propia casa. O sea que seguir a Jesús y dar a conocer quién es Jesús exigió poner un dinero. No dice que él cobró la entrada para esa fiesta. Dice que hizo un gran banquete y había mucha compañía. Entonces parece que él costeó ese banquete de su propio bolsillo. Seguir a Cristo te va a costar en todos los sentidos. ¿Pagas el precio? ¿Usas tu vivienda y tus demás recursos para glorificar a Dios? Dices: ven a mi casa y te quiero contar acerca de Jesús. Quiero que le conozcas. ¿Usas lo que Dios te da con ese fin, con ese propósito? No escatimes gastos ni esfuerzos para dar a conocer quién es Jesús. La mayoría de los judíos no habría comido con un grupo de cobradores de impuestos y con pecadores. Jesús naturalmente no estaba de acuerdo con el estilo de vida pecaminoso de estas personas, pero empleaba esas oportunidades para enseñar, reprender y bendecir. Aprovechas las oportunidades que Dios te da para hablar acerca de Jesús y cómo conocerle. Ese es el ejemplo que tenemos de Jesús y también de Leví. Los escribas y los fariseos criticaron a Jesús por asociarse con esa gente despreciada. Los fariseos reconocían a esa gente como pecadores, o sea, como un buen médico, habían hecho un diagnóstico certero. Pero a diferencia de un buen médico, habiendo hecho el diagnóstico correcto, no les ayudaban. Imagínense eso, que vas a ver al médico y te dice: tienes cáncer. Y le dices: ay, médico, ay, doctor, qué mala noticia, ¿qué hago?
No hay nada que hacer. No, váyase para la casa y muérase. Uy, doctor, muchas gracias por esa noticia. Eso es un mal médico, ¿verdad? El buen médico es el que me dice la verdad en cuanto a mi problema, pero también me dice lo que puedo hacer al respecto, ¿verdad? Entonces los fariseos en verdad eran malos médicos, escribas y fariseos, porque entendían la condición de la gente, entendían que estaban enfermos, pero no hacían nada para aliviar su dolor. ¿Qué haces tú para aliviar el dolor de la gente que te rodea? Porque ¿verdad que tú sabes que la gente que te rodea, que está sin Cristo, va derecho para el infierno? ¿En qué nos diferenciamos de los escribas y los fariseos? Porque sabemos que están enfermos. ¿Y qué hacemos para aliviar su dolor? Y es muy fácil criticar a los escribas y los fariseos. Pero si yo soy indiferente a la necesidad espiritual de mi vecino, cometo el mismo error. Conozco su problema, pero no hago nada al respecto. Al conocer el problema de quienes me rodean, soy responsable por ayudarles. Si en la cuadra hay una casa y veo que sale humo y hay un incendio en esa casa, lo mínimo que voy a hacer es llamar a los bomberos. Y si tengo un poco más de compasión, me voy a acercar a ver en qué puedo colaborarles. Y están en peligro de quemarse eternamente mis vecinos. ¿Qué hago para ayudarles? ¿Te asocias con gente mala a fin de contarles de Jesús? Tú debes influenciar a esa gente que está sin Cristo, que tiene malas costumbres, mala moral. Tú debes influenciarles a ellos y no ellos a ti. Dios nos llama a llevar las buenas noticias de salvación a todas partes, a cada persona, empezando con nuestro entorno inmediato. Muchos dependen de que tú les hables de Jesús. Verdaderamente lo asombroso, mirando al final del versículo 30, lo que los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos no era ¿por qué los publicanos y pecadores se acercan a Jesús? Esa no fue la pregunta. La pregunta es ¿por qué ustedes se asocian con tales personas? Lo verdaderamente asombroso no fue que pecadores quisieran estar con Jesús, es lo que esperaríamos. Lo asombroso de verdad es que Él quería estar con ellos. Dios quiere satisfacer tu mayor necesidad y es tu situación de estar lejos de Él, condenado por el pecado. Dios quiere aliviar ese dolor y la solución está en una relación personal con el Señor Jesús. No nos creamos demasiado buenos como para asociarnos con pecadores. ¿Entiendes la diferencia entre ser religioso y ser cristiano? Creo que una de las mayores tragedias que puede ocurrirle a una persona es creerse hijo de Dios, creerse salvo cuando en verdad no lo es. Los escribas y los fariseos pensaban que estaban perfectamente bien. Nosotros no estamos necesitados como esos pecadores y cobradores de impuestos. Cuán grande es esa tragedia de creernos demasiado buenos como para verdaderamente conocer a Dios. Si tú no tienes el deseo de pasar tiempo a solas con Dios, si te congregas cuando no tienes otra cosa más para hacer, si no hablas a otros de Jesús, si no hay crecimiento en tu vida, pregúntate, ¿hay vida espiritual? ¿O es más bien que soy religioso y no soy cristiano? Esta gente, los escribas y los fariseos, eran lo mejor de la sociedad. Todo el mundo decía, uy,
yo algún día poder ser como ellos, tan bueno como ellos. Y ellos decían, sí, tiene toda la razón, yo soy lo mejor que hay. Pero ese no es el punto. El punto es que en medio de ellos estaba el gran médico ofreciendo la salvación. Y ellos diciendo, no necesito eso. No te creas demasiado bueno como para asociarte con pecadores. No confundas el ser religioso, el asistir a una iglesia, con ser cristiano. Ser hijo de Dios es creer solo en Él para salvación. Y esa decisión se deja ver en la práctica. No finjas ser cristiano. Sé un cristiano verdadero. Entiende lo que dice Dios al respecto. Si conoces a Cristo es por pura gracia de Dios. Así como alguien se salió del camino para contarte a ti de la salvación que Jesús te ofrece. Tú debes incomodarte también para hablar a otros de su necesidad de ser rescatado por Dios. Tomarse el tiempo para hablar con alguien de Dios, sí es incomodarse, es salirse de lo que uno ya tenía planeado, pero es lo más importante. Leví le respondió sí a Jesús. ¿Cómo le respondes tú? Se dejó ver que la fe de Mateo era genuina por su deseo de compartir las buenas noticias de salvación con otras personas. ¿Cómo se deja ver que tu fe es genuina? Ahora, si yo tengo una cita médica, llego a donde el especialista, la primera pregunta que me hace en la cita es, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Qué necesita? Yo le digo, no, médico, es que vine a decirle que estoy completamente bien, no me duele nada. ¿Qué me va a decir el médico? No me haga perder el tiempo. Siguiente. Aunque esos son buenos pacientes porque así adelanta a la gente que tenía atrasada, ¿no? Pero la verdad es que yo no conozco a ninguno que va al médico por puro deporte. Es que yo voy al médico porque le digo que estoy bien y él me felicita y me siento bien. No, ¿uno por qué va al médico? Porque está enfermo, porque está necesitado, porque quiere que le alivien el dolor, ¿verdad? Los escribas y los fariseos le dijeron no a Jesús. Mateo dijo que sí, los escribas y fariseos dijeron no. Lo que es más, se enojaron con Jesús. No querían aprender de él, solo querían defender su posición y por eso criticaban a Jesús y querían acabar con él. Jesús respondió en el versículo 31 que la acción suya estaba en perfecta armonía con su propósito al venir al mundo. Los escribas y fariseos alejaban a la gente de Dios. ¿Facilitas la llegada de personas a Jesús o más bien les estorbas? ¿A causa de tu testimonio gente ha llegado a Dios? ¿O a causa de tu testimonio algunos han dicho, yo no quiero creer eso? Los sanos no necesitan médico, solo necesitan ayuda los que están mal y se dan cuenta de ello. Si yo voy y le digo al médico, no, es que vine a verlo porque es que estoy bien. Si es medio disimulado me va a decir te felicito, hasta ahí va a llegar. Pero si es como muchos que conozco me va a decir, vaya y no vuelva más. Búsquese otro médico para la próxima. El médico es para el que está mal y se da cuenta de eso. Y Jesús dijo,
los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es cierto, es pura lógica, ¿verdad? Para eso están los médicos, para sanar. Gente que se cree justa no ve su necesidad de salvación. Gente que se cree justa no va a acudir a Dios en busca de salvación. El problema es que la gente que se cree justa está en lo cierto o está equivocada. Están equivocados. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Cuántos hay en el mundo que no tienen la enfermedad del pecado? Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, y como para que lo entendamos, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Algunos se desviaron, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad. Todos necesitamos de un médico, pero no todos reconocen que necesitan a un médico. Y el hecho de que no hay justo ni aún uno, esa es la razón por la cual todos deben acudir a Dios. ¿Cuál es tu situación frente a Jesús? ¿Eres de los que se creen sanos aun cuando están enfermos? ¿Alguna vez has escuchado de alguien que va al médico y está cundido de cáncer por dentro? Pero el médico no le dice nada, le cuenta a los familiares. Y los familiares están con la lucha de que si le dicen o no le dicen. ¿A ti te gustaría que te dijeran o que no te dijeran si tienes poco tiempo o si estás mal? ¿Has pensado en eso antes? Generalmente si estamos bien de salud decimos que me digan. Pero si estoy en esa situación crítica, lo pienso 2 veces. ¿Eres de los que se creen sanos aun cuando están enfermos? Jesús no ofrece ayuda o esperanza a quien no la quiere. Pero ¿cómo así? Yo creía que Dios ama a todos y que la salvación es a todos. Sí, Él la ofrece a todos. Pero no lo va a recibir la persona que se cree justa o santa. Realmente no hay esperanza o ayuda para quien no acepta la invitación de Dios de acercarse a Él. Lo primero que debes entender es que todos son pecadores, cada uno de nosotros. Y por eso cada persona está separada de Dios y bajo condenación. Nadie acude a Dios para ser rescatado antes de reconocerse perdido. Al hablar de Dios a quienes nos rodean, debemos decirles que van rumbo al infierno. No esconderles esa realidad, porque si no entienden esa realidad, ¿cómo van a acudir al médico para ser sanos? Para acercarse a Dios, el punto de arranque es que una persona reconozca que está perdida. Y solo acuden al médico los que están enfermos, los que se reconocen enfermos. Y solo buscan vida en Dios quienes se reconocen muertos, sin esperanza, lejos de Dios, bajo condenación. La salvación la recibe quien acepta el hecho que está condenado a muerte debido a su pecado. Quien acepta el hecho de que Dios en su bondad ofrece perdón. Jesús dijo en el versículo 32, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos se consideraban justos. No eran conscientes de tener pecado ni de tener necesidad espiritual alguna. Por ello, no podrían beneficiarse del ministerio del gran médico. En contraste, los cobradores de impuestos sí se daban cuenta de que eran pecadores y de que necesitaban ser salvos de sus pecados. Era para personas así
como los cobradores de impuestos que había venido el Salvador. En realidad los fariseos no eran justos y necesitaban la salvación tanto como los cobradores de impuestos. Sin embargo, los fariseos y los escribas no estaban dispuestos a confesar sus pecados ni a reconocer su culpa. Y fue por eso que criticaban al médico por atender a gente que estaba gravemente enferma. Imagínense eso. Sí están enfermos, pero no vaya a ayudarles a ellos. No les vaya a contar de que hay una cura para su enfermedad. Eso de amor no tiene nada. Por eso Jesús les decía hipócritas, porque entendían que había un mal que llevaba a la muerte eterna, pero no hacían nada para aliviar ese dolor. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Jesús te llama, Jesús te ama, Jesús quiere que arregles cuentas con Él. Eso es maravilloso, es la mejor noticia que puede haber. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te reconoces enfermo y necesitado de Dios? Por cierto, no eres capaz de curarte a ti mismo. Solo en Jesús hay salvación. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios se complace en regalar la salvación a quienes confían en la suficiencia de la obra de su Hijo, quienes se reconocen pecadores sin esperanza en ellos mismos. Cree que Jesús puede reconciliarte con Él. Sé salvo hoy. Piensa en los diferentes personajes en el relato de hoy. Piensa en Leví y su disposición a ser salvo. Piensa en los escribas y fariseos y su hipocresía al entender que había un grave problema de pecado, pero al rehusarse a reconocer que ellos necesitaban arrepentirse y creer en Jesús. Se supone que ellos debían alegrarse porque pecadores se acercaban a Jesús, pero eso más bien les molestaba. ¿Cuál es tu actitud hacia gente necesitada? ¿Para quiénes es la gracia de Dios? ¿Quiénes necesitan la misericordia de Dios? Te invito a dar una respuesta a esas preguntas. ¿Quiénes necesitan la gracia de Dios? ¿Quiénes necesitan la misericordia de Dios? La respuesta debe ser yo. Sea cual sea tu condición espiritual, perdido y en necesidad de salvación, tú necesitas la gracia y la misericordia de Dios. Y si ya eres salvo, necesitas la gracia y la misericordia de Dios también. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, y agregó: de los cuales yo soy el primero. Yo soy el más necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Terrible llegar a Jesús para recibir la salvación y después creer que yo soy suficiente para mis problemas. Estoy necesitado de la gracia y la misericordia de Dios momento a momento. Solo no puedo contra el pecado, solo no puedo contra mi carne. Necesito la intervención de Dios a mi favor. ¿Ya han sido perdonados tus pecados? A ti Jesús te llama a vivir consciente de tu tendencia al pecado y de tu necesidad de reconciliación con Dios y con quienes te rodean. ¿A quiénes enseñó Jesús a orar: perdónanos nuestros pecados? A sus discípulos. Yo necesito el perdón de los pecados continuamente. Ya han sido mis pecados perdonados y voy al cielo por la gracia de Dios. Pero de continuo necesito la limpieza que Dios provee. No te creas fuerte,
No te creas sin culpa o sin necesidad de arrepentimiento. Solo en Jesús hay salvación. Dios te llama a reconocer que eres necesitado. Él te llama a acudir a Él para la restauración que debes tener a fin de vivir libre y en paz. Dios te provee la limpieza necesaria, pero te llama a reconocer que la necesitas. Que de este relato de un hombre que le dijo sí a Jesús, Leví, y otros que le dijeron no, los fariseos y los escribas, nosotros consideremos nuestra condición, le digamos sí a Jesús, entendamos nuestra tendencia natural a alejarnos de Él o de vivir independientes de Él, y más bien le pidamos que nos ayude a doblegar nuestro orgullo y a vivir en dependencia de Él. Vamos a orar. Gracias, Dios, por la salvación que Cristo ofrece. Y oro por personas que están aquí que no conocen de Jesús o que están escuchando este mensaje. Que ellos abran sus vidas, acepten a Jesús como su único y suficiente Salvador. El Señor Jesús es suficiente para salvar a todo aquel que pone su confianza solo en Él. Gracias por su sacrificio a favor nuestro. Y Padre, oro por aquellos que ya hemos creído en el Señor Jesús, que no nos creamos fuertes, sino que dependamos cada vez más de ti. Gracias por el perdón que tú pones a nuestra disposición continuamente. Necesitamos de ti, hoy más que nunca. En el nombre de Jesús. Amén.